China sorprendió a los europeos y estadounidenses por la espalda, ya que se esperaba que el 30 de octubre Trump y Xi Jinping llegaran a un gran acuerdo. Pero China decidió al final afianzar sus posiciones y fastidiar tanto a Europa como a Estados Unidos. China impone nuevas restricciones a la exportación de metales de tierras raras. Pekín obligó a las empresas que producen productos que contienen más del 0.1% de ciertas materias primas chinas a informar detalladamente a los proveedores chinos sobre su uso posterior. De esta manera, si los europeos hipotéticamente quieren vender algo a los estadounidenses y ese producto contiene aunque sea una pequeña cantidad de metal de tierras raras chino, Europa está obligada a obtener el permiso de Pekín para hacerlo. Y esta norma será implementada por China a partir del 1 de diciembre, pero eso no es todo. China hoy firma un acuerdo ampliado de libre comercio con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático como alternativa al proteccionismo de Estados Unidos. De hecho, China ha reunido bajo su protección a todos esos países que se vieron afectados por Estados Unidos. La zona de libre comercio de China ahora abarca un mercado combinado con una población de más de 2.000 millones de personas, reduce los aranceles sobre los productos y aumenta los flujos de servicios e inversiones. Aunque todo esto no significa que Estados Unidos y China hayan abandonado su acuerdo. Pero vamos a analizar todo esto aquí. Me llamo Alexei Pechi, vamos a discutir este tema juntos. Antes de comenzar, les pido que se suscriban al canal, den like y dejen un comentario extenso abajo de este episodio. Esto ayuda mucho a promocionar el video en YouTube. Suscríbanse a mi canal de Telegram Pechi News, el enlace está en la descripción. Ahí publicamos noticias de última hora en cuanto las recibimos. Si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, pueden hacerlo con cualquier donación, patrocinio o suscripción de pago. Todo esto se hace usando los enlaces y datos en la descripción. Ahí dice, apoyar el canal de Alexei Pechi. Elijan el formato que les sea más conveniente. Estaré agradecido por su apoyo. Entonces China decidió reunir a todos esos países que, de una u otra manera, se vieron afectados por los aranceles de Donald Trump. Hoy China firmó una versión ampliada del Acuerdo de Libre Comercio con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Para mayor comodidad, lo llamaré Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Bueno, como ejemplo, el ministro de China, Li Qiang, presentó la expansión de los lazos económicos con su país como una alternativa a la política proteccionista del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y a continuación citaré a Li Qiang. Una cooperación más estrecha puede ayudar a superar la incertidumbre económica global. La confrontación en vez de la solidaridad no aporta beneficios ante la coerción económica e intimidación. En la unidad está la fuerza. Y aquí está. La firma del acuerdo comercial bajo la presidencia de Li Qiang y el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, quien este año es el presidente de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, tuvo lugar en el último día de la cumbre anual de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y las reuniones relacionadas. Anteriormente, el domingo, el ministro de Comercio de Malasia enfatizó que la cooperación entre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y China es importante principalmente porque China ha sido durante muchos años el mayor socio comercial de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. También hay que considerar que la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático ahora es igual de importante. Pero, ¿qué implica este nuevo pacto comercial entre China y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático? La zona de libre comercio, llamada Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, China 3.0, se espera que amplíe la integración en la región, abarcando nuevas áreas como el comercio digital, la economía verde, el desarrollo sostenible y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, que constituyen la mayoría de los negocios en los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. El acuerdo está diseñado para hacer que los beneficios comerciales sean más accesibles, facilitar el acceso al mercado para los actores más pequeños, optimizar los procedimientos no arancelarios y reducir las barreras regulatorias. Y el pacto firmado hoy martes es la tercera revisión de un antiguo acuerdo que se firmó por primera vez en 2002 y entró en vigor en 2010. Y ahora decidieron actualizarlo, es decir, desde 2010 no se había actualizado nada y de repente lo decidieron. La zona de libre comercio abarca un mercado conjunto con una población de más de 2.000 millones de personas y reduce los aranceles sobre los productos, estimulando los flujos de servicios e inversiones. Desde la entrada en vigor del acuerdo, en 2010, el volumen del comercio bilateral entre China y los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático creció de 235.000 millones de dólares al año en 2010 a casi $1 billón estadounidenses el año pasado. Es decir, entienden que el comercio se ha incrementado 4 veces, incluso un poco más de 4 veces.
¿Quién firmó este acuerdo? Por un lado China, por el otro los miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, Brunei, Camboya, Timor Oriental, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. Y aquí tienen otra cita grandilocuente del primer ministro de China sobre la firma del acuerdo. Cita: todos los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático son buenos vecinos y buenos hermanos, cercanos en geografía, cultura y sentimientos. El proteccionismo y acciones unilaterales han dañado el orden económico global mientras fuerzas externas aumentan su intervención en nuestra región. Muchos países han sido injustificadamente sometidos a altos aranceles. Apoyándonos mutuamente y coordinando nuestras acciones, podemos proteger nuestros derechos e intereses legítimos. En esencia, esto es una consecuencia secundaria de los aranceles que Trump impuso. Aquí es donde debemos ser realistas. El pacto renovado de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático beneficiará a China y a los países de la región. Esto refleja la realidad global, cuando países fuera del grupo aliado de Estados Unidos se unen para fortalecer sus lazos comerciales y no quedar excluidos. Aunque miren, la mayoría de los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático que hoy firmaron un acuerdo con China, también han hecho acuerdos con Estados Unidos. Pero pocos quieren ser solo amigos de Estados Unidos por la imprevisibilidad de sus líderes. Que, bueno, por ejemplo, impone aranceles incluso a sus amigos, pues nadie quiere arriesgarse. El domingo, el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China avanzó luego de que funcionarios de ambas economías dijeron haber alcanzado un consenso preliminar. En cuanto a que el presidente Trump y el líder chino Xi Jinping parecen tener la intención de finalizar el acuerdo. En su reunión del jueves, Trump planea encontrarse con Xi Jinping en Corea del Sur. Y por cierto, Corea del Sur será la última parada de su viaje por Asia. Pero China no se detiene ahí, y aquí es donde golpeó directamente a los europeos. Anteriormente se supo que Trump consiguió de China una prórroga sobre los aranceles globales a los metales de tierras raras, pero resultó que no todo era tan sencillo. China también consiguió lo suyo. China está imponiendo nuevas restricciones globales a la exportación de metales de tierras raras a Europa. Pekín obligó a las empresas que producen productos que contienen más del 0.1% de ciertas materias primas chinas a informar detalladamente a los proveedores chinos sobre su uso posterior. De esta manera, si una empresa alemana o francesa, por ejemplo, quiere exportar un producto fabricado en Alemania o Francia utilizando materias primas chinas, donde el 0.1% de esas materias primas está presente, a partir del 1 de diciembre necesitará una licencia de Pekín. Las empresas que no cumplan podrían perder el suministro de metales de tierras raras. Pero incluso quienes cumplen con las nuevas reglas no están protegidos. ¿Por qué? Porque el permiso de exportación lo otorga el Ministerio de Comercio de China, que suele retrasar la decisión. Y en segundo lugar, el Ministerio de Comercio de China es una entidad que se guía únicamente por la decisión política del Partido Comunista de China y no por las condiciones del mercado. Para que quede claro, Europa recibe de China el 98% del galio, el 95% del grafito y manganeso, el 81% del molibdeno y el 77% del cobalto, la mayor parte del litio, titanio, vanadio y otros metales raros necesarios para la producción de alta tecnología. Y también es importante recordar que todos los metales de tierras raras son importantes para el complejo militar industrial. En Europa esperan que desde el 1 de diciembre China restrinja el suministro a empresas militares de la Unión Europea. Las nuevas reglas representan un bloqueo de exportación de facto, con consecuencias directas para la industria de defensa. Aquí dejaré puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Eso es todo. Cuídense. Adiós. Editor de subtítulos corrector.